Ok, aquí estamos con los hermanos Rebolledo. ¿Cómo son sus nombres? ¿Por qué no? Sí, esto es natural. Bueno, mi nombre es Sergio Rebolledo Plaza. Estoy feliz de estar en la casa de mi hermano mayor con mi sobrino en este momento y la verdad las cosas que me siento grato y estoy feliz por estar con ellos. Bueno, yo soy Erwin, el mayor de 9 hermanos y estoy contento de tener una familia como la que el Señor me permitió tener con mis padres. Tú eres el mayor y el tío Sergio, El tercero. El tercero, ¿quién viene en el medio? Víctor. El tío Víctor. ¿Y los demás quiénes son? Después Héctor Tomás, el Titito. Después ya vendría la hermana Nancy, que ya no está con nosotros. Después viene la hermana Ruth, radicada en Concepción. Después viene el hermano José Antonio, ¿sí? El Tito. El Tito, no, no, después viene la hermana Ruth, viene el hermano Tito, viene el hermano José Antonio, viene el hermano Luis Alberto, que ya no está con nosotros, y la chiquitita que es la Marguito. 9 hermanos. ¿Dónde nacieron? ¿De dónde eran? ¿La niñez dónde la vivieron? Yo nací en la provincia de Valdivia, en el departamento de Payaco, en el campo. Yo nací en Osorno, estuve ahí con mis padres y mis hermanos hasta la edad de 2 años tal vez. Después estuvimos en Payaco y después Valdivia. ¿Dónde estudiaron? ¿El colegio? Y mis primeros estudios fueron en la escuela de Payaco. ¿El estudio igual? No, yo estudié en la zona ahí, pero el lugar se llamaba Folilco. Y ahí comencé a ir al colegio a los 7 años. En un colegio que demoraba 1 hora para llegar al colegio. El furgón te pasaba a buscar. Sí. ¡No existían! Entonces mi madre me iba a mí a dejar, nuestra casa estaba así en un plano, subíamos un cerro, caminábamos y bajando, mi madre me quedaba observando y yo seguía bajando y pasaba un riachuelo por un puente que era un árbol que estaba caído. Y cuando ya me veía pasar, ella se quedaba como unos 200 o 300 metros arriba. Cuando veía que yo pasaba ya el puente ese, entonces se despedía de mí con su mano y yo me iba al colegio. ¿Cuánto caminabas ahí? De ahí, de eso más o menos era como 1 kilómetro, una cosa así. ¿A ese colegio tú no fuiste? ¿Sí? No, Tu colegio estaba en Valdivia. no. Mi colegio, el primer colegio que yo fui a clase fue de Payaco, en Payaco. Payaco. También ya en ese tiempo se iba, los primeros, los años escolares eran a los 7 años. Pues. No. Íbamos bien maltoncitos ya a los primeros años. Oye, ¿y cómo fue crecer en una familia? Hoy día no se da mucho, ¿no? Salvo de las Condes para arriba. Tantos hermanos, pues. ¿Cómo fue crecer en una familia con tantos hermanos? 9 hermanos. En realidad hubo 2 que fallecieron pues, antes, Eran serían 11. 11. Ah, ya. Nacieron chiquitos. Se murieron a muy temprana edad ellos. ¿Mayores que usted? Menores.
De los hermanos, todos los mayores, el Erwin es el mayor de todos. El Primogénito. primogénito. Eso. Sí, aunque la palabra no es primogénico, es hermanogénico, diría yo. Porque si no seríamos primos, digo yo, no, bueno. ¿Pero te acuerdas alguna experiencia cuando eras niño? Anécdotas muchas, muchas. Me acuerdo que de Payaco nos fuimos a la parte de Huichahue, la parte por ahí, cómo explicártela no sé, pero era de campo. Y mi hermano mayor Erwin se iba a estudiar a Payaco. En ese entonces me acuerdo y lo esperábamos con mucha alegría y muchas ganas los días viernes que regresaba a pasar el fin de semana con sus padres y sus dos queridos hermanos. Y nosotros caminamos más o menos por un camino muy angosto donde él llegaba a la casa de mis padres. Nosotros lo esperamos más o menos como 1 kilómetro sería, más o menos. ¿Viste? Entonces era una alegría grande. Y nos abrazamos, corríamos en el campo, es de alegría. Y en una vuelta les voy a contar una anécdota chiquitita que me acuerdo a esa edad. Yo dentro de todas mis cosas niña aprendí a nadar en un río que pasaba cerca de la casa de mis padres. Y con mucha alegría se lo comenté a mi hermano Erwin cuando llegó del colegio. Y me acuerdo que eran tiempos de invierno y ellos me hicieron sacarme mi poquita ropa que andaba saliendo y me metieron al río para que les enseñara si realmente había aprendido a nadar. Y gracias a ellos ahora soy un gallo asmático. ¿O estoy mintiendo? No, no estoy mintiendo. No. El asunto era que yo, por ejemplo, toda mi enseñanza básica la estudié, los primeros 4 años yo lo estudié en el campo, en casa de los abuelos por parte de mi madre. Porque nos quedaba 4 kilómetros de lejos para ir al colegio. Pero si yo me iba a la casa de los abuelos, entonces me quedaba como 1 kilómetro nomás. Entonces yo de domingo a viernes estaba con ellos. Después cuando terminamos eso, estudios en el campo, que era hasta el 4º, ahí fuimos a la ciudad. Y yo otra vez me quedé con los abuelos porque ahí nos cambiamos donde él dice que nos enseñó a nadar. Quedaba lejos igual, pero ahora yo tenía que hacer el 5º y 6º básico, entonces me quedé con los abuelos de nuevo. Pero ahora en Payaco. Y de ahí tenía que caminar más o menos para llegar a la casa, como 6 o 7 horas para llegar. Entonces, yo mis primeros 6 años de escolaridad básica estuve fuera de la casa. Entonces, lo que él dice de que ellos me esperaban y yo llegaba con ansia, yo a veces llegaba a casa y no estaban y yo volvía para buscarlos al colegio. Porque era un gozo grande podernos encontrar como hermanos. ¿Y los demás más chicos, cómo se portaban? Bueno, la verdad, las cosas es que nosotros, los 3 mayores, tuvimos esa niñez así bonita. Después llegaron los otros hermanos y ya no fuimos tan felices. No, con alegría lo recibimos, pero uno en ese tiempo campesinos como éramos no nos dábamos muchos cuentos de qué es lo que era ver llegar a los hermanos y llegaban. Entonces, pero en el fondo siempre aprendimos a querernos, como lo seguimos haciendo hasta la fecha. La situación era que nosotros no solo estudiábamos porque estábamos
todavía en la básica igual teníamos que estar trabajando. ¿A qué edad empezaron a trabajar? Yo comencé ya a los 9 años a trabajar. ¿Y cuál fue ese trabajo? Bueno, arrear animales, llevar, por ejemplo, 80 vacas para que la, la lechería, para que saquen leche. Yo también sacaba leche. Eso era antes del colegio. Eso era, Las vacaciones diría. claro, en las vacaciones y ya. después era ya como práctica normal. En el caso mío, por ejemplo, yo una vez que terminé la enseñanza básica, yo fui a estudiar a la industrial. Pero con la mala suerte de que como estábamos lejos, llegué cuando ya se estaba cerrando el periodo de exámenes. Para entrar. Para entrar, me dejaron entrar y apenas puse el nombre, mi nombre y del colegio en que venía. Entonces después me dieron la oportunidad para que en marzo yo rinda el examen. Pero como estábamos lejos y el examen tenía que darlo en Valdivia y estábamos en Payaco y hay 40 y tantos kilómetros, pero en la carretera que ahora hay, porque antes no estaba esa carretera. Entonces había que ir en tren y en tren uno se demoraba casi un día para llegar a Valdivia. Entonces llegamos para el examen y mi padre fue a saludar a sus hermanos, su familia y al que llegamos al colegio ya estaba, no me querían dejar entrar, pero mi profesor estaba esperando y afligido y luchó hasta que me permitieron entrar. Y lo único que alcancé a hacer fue colocar mi nombre y de qué colegio venía. Y salimos, no me dejaron estar más tiempo adentro, ni nada. Me dieron la oportunidad en marzo y en marzo llegó la carta que yo tenía que estar tal fecha para dar el examen. Pues, y ese día que recibí la carta tenía que estar dando el examen y eso significaba que tenía que tener un día y medio para llegar allá. Así que me quedé sin estudiar. Entonces comencé a trabajar por 2 años. Y ahí me hice cargo yo de la lechería en el sentido de rodear vacas y apartar terneros y sacar leche. Yo a los 12 años le sacaba leche a 17 vacas. Y mi hermano Víctor me ayudaba, él me ayudaba a manejar la vaca. Una vez que amamantábamos con el ternero la vaca, él tomaba el ternero, lo amarraba y yo mientras de eso sacaba leche. Y había vacas que daban 40 litros, 35, 50 litros de leche. Y no estaba el sistema eso de la máquina, sino que solamente a mano no. ¿Y tu primer trabajo, tío, cuál fue? Entonces, espérate, deja terminar esa emoción. Entonces, mientras ellos trabajaban, yo me tomaba la leche, porque fui siempre el hijo regalón. ¿Viste? Entonces, sí, pero quería llegar un poquito más, ponerle más de mi niñez en ese tiempo. La verdad, las cosas que sí, hasta la fecha recuerdo lo felices que éramos cuando llegaba el día viernes y aparecía mi hermano. Y esa es una alegría que siempre la tengo aquí en la mente. Y ahora que cuando se encuentran, Felices, pues, que viven cada uno en ciudades distintas. claro. Felices, pero nosotros somos bien afiatados, somos de familia, yo creo que siempre hemos sido y tenemos la bendición de ser como somos. Porque si bien es cierto, de repente hay unos malentendidos por aquí y por allá, pero siempre en el fondo, y no muy en el fondo, los queremos igual, los queremos todos iguales. Claro. Y estamos preocupados unos de otros y eso. En el fondo una familia feliz, te diré. Como todas las familias, porque hay cariño, hay amor, pero Sí. no, a veces también hay Claro, sus cositas por ahí, ¿no? Porque es normal.
Y respecto de tu primer trabajo, tío, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Yo creo que mi primer trabajo fuerte fue en Dabobe, por una empresa donde pasamos todos los hermanos mayores y Eso en Valdivia. en Valdivia. Me acuerdo que esa empresa, allá se sacan los materiales áridos del río. En ese entonces los traían con dragas del río Calle Calle, por la parte de Coyico, que se llama ese lugar, y de ahí con dragas los echaban a lanchones, y de los lanchones los vapores los llevaban a muelle, y ahí con dragas se sacaban y se cargaban camiones. A mí me llevaron a los 14, 15 años como ayudante de gruero, y a la semana ya estaba haciendo turnos. Y los turnos a esa edad yo los hacía de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, una semana de día y una semana de noche. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía como 14 años, 14, 15 años. Entonces, parte yo pensé que la vida tenía que ser así, con sufrimiento, porque pucha que lo pasé mal muchas veces. De hecho, me sacaron tuyos 2 o 3 veces de arriba del winch, por los fríos y todo eso, las tremendas mojadas que nos pegaban en el invierno, que no podían poner en la punta de la pluma, no se le podía poner nada porque si no quedamos ciegos. Nos heríamos la pala del winche para poder descargar el material. Entonces eso. Y después salir a las 8 de la noche y caminar hasta nuestra casa atravesando ese puente calle, mojadito, mojadito, mojadito. Y había que apechugar nomás, pues no quedaba de otra. ¿Viste? Los más chicos les tocó una vida un poquito distinta. Fue distinto porque ellos ya en la ciudad ya fue diferente. Pero los 3 primeros nos tocó más duro en el campo. Yo siempre me acuerdo una que el papá contaba del tío Vitoy cuando salía a cazar ratones. ¿Cómo era eso? Ah, no, esa es la historia, la sabe él. Claro, entonces todavía no íbamos al colegio, po. Y donde vivíamos había una plaga de ratones terrible. Y entonces mis padres tomaban un cajón grande, le ponían unas piedras de peso y luego colocaban un palito, levantaban el cajón y ponían el palito, el cajón quedaba levantado y ahí ponían migas de pan y cosas así. Y ellos se ganaban como 3 metros más allá con una pita, amarraban el palito. Entonces cuando habían 2 o 3 ratones ahí, tiraban y quedaban ahí. Y me acuerdo que una vez... Súper linda la tarea, pues, ¿ah? Claro. Y me acuerdo que una Para la vez época. tomaron, una noche cazaron, mi mami cazó tanto que llenó un cajón manzanero lleno de ratones. Y a mi padre se le ocurre la idea y le dice a mi madre, él dio vuelta al cajón, todos los ratones muertos y tapó con el cajón, tapó a los ratones. A la salida de la puerta, yendo para la cocina. Entonces le dijo a mi madre que cuando yo me levante, me levantaba primero porque era el mayor, que le diga que saque el cajón de la puerta. Y yo levanté el cajón y pisé, Alzar el tranco, al claro. darle el tranco con los 2 pies encima de los ratones. Entonces esos ratones los fuimos a botar lejos para allá, por un cerco para allá en el campo. Y los juguetes que teníamos nosotros eran lazos, trompos y bolitos, las polquitas. Y mi padre nos hizo unos rifles de madera, pues. Entonces nosotros practicábamos con eso. Y un día mi hermano que me sigue se nos perdió, pues. Todavía no íbamos al colegio. Yo todavía no iba al colegio. Entonces
De repente llega con su Escopeta. escopeta, su rifle en el hombro y en una pita amarrada aquí como 5 o 6 ratones colgando de la cola. ¿Qué? Y Qué venía bueno. como que venía de casa y esa era toda su casa. Claro. Que traía Había encontrado los ratones. y lo encontró y lo amarró ahí. Anécdotas que nos pasaban, pues. Era linda la vida en el campo, ¿no? O cuando niño. Bueno, era lo que conocíamos, pues, y pensábamos que eso era todo y éramos felices ahí. Porque aparecemos en una foto cuando yo comencé a ir al colegio, ahí en Folilco, que estuve un año nomás ahí, pues no alcancé a terminar el año tampoco, porque después nos fuimos a trabajar a otro fondo, mi padre, y entonces nos tomaron una foto en el Sí. pértigo de una carreta, y aparecemos los tres con un amiguito, y el amiguito está con manta. Y Esa foto la tengo yo algún día, la voy a ver. Y nos reímos porque dice que todo este tiempo todavía no se descubre el pértigo de la carreta. Estamos sentaditos ahí. Estamos los tres Y sentaditos van ahí. a ver que éramos bien Bien hechitos hoy, pues de chiquititos y bien fuimos bien vestiditos hechitos. estábamos, pues. Sí, pues peinaditos, pues. Entonces mi hermano Tito me preguntaba un día que quién era el niñito de manta, pues. Si el primero era el hermano Erwin, después venía el niñito, venía mi hermano Víctor y yo. Y yo le dije al Tito que nos reíamos, le dije, me preguntó que quién era ese niño, yo le dije que era el hijo de la empleada que nos cuidaba a nosotros. y tal vez ese niño nunca más supimos de él, pues no sabemos quién es, pues. Cuando uno piensa en la niñez, a veces vienen recuerdos, por ejemplo, con el tema de la comida en la casa. La abuelita era. ¿Cómo era para la cocina? Una excelente dueña de casa, una excelente madre, una excelente en todo sentido de la palabra. ¿Qué recuerdan más? ¿Qué comida? ¿Qué olores? Yo a mi madre en una oportunidad, fíjate que yo nunca la vi, por ejemplo, de garabato la escuché muy poco. Siendo bien honesto, ¿ah? Casi no decía garabato. No, de garabatos no. En una oportunidad la vi entonando en una guitarra algunas piezas y cantando, pero fue una o dos oportunidades. Que la yo era, en ese sentido era media vergonzosa. Era bien vergonzosa, ella era Claro, muy privada. era bien silente, en ese sentido no se desplayaba mucho. Y de ahí donde salimos nosotros medio distanciados de ella, porque nosotros nos faltan palabras también para poder seguir hablando. ¿Qué creen que sacaron de la mamá o qué sacaron del papá? A ver. Yo creo que de los dos, yo saqué de los dos prácticamente la parte buena. No le vi cosas tan feas a mi padre ni a mi madre nada aún. Sí, mi padre que era un poquito, los días viernes que llegaba un poquito empipado cuando él quería llegar y cuando no llegaba normal. Y esa era una parte que nos hacía doler, ya estamos grandecitos, ya hablando de 17, 18, 19 años yo. Porque de esa edad ya me vine a Santiago, hice mi vida, el resto de mi vida hasta la fecha en Santiago. Ya tengo mi propia familia, tengo mi propia mujer, mis propios hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y para redondearte mi vida ha sido feliz, fíjate. Queriendo a mis hermanos, a los hijos de mis hermanos, a las señoras de mis hermanos, los esposos de mis hermanas. O sea, una familia, te digo, bien macanúa, bien buena. ¿Y tu papá qué crees que si tuvieras que pensar en qué heredaste de la abuelita o del abuelito? Bueno, yo le agradezco a mi padre por incentivarme
a ser responsable. Y yo, por ser el mayor, trabajé más tiempo con él, aunque fue duro él. Yo recibí bastante castigo de él. El castigo de él no castigaba mayormente con correa o varilla, sino que él ponía la mano así y te pegaba así en la cabeza. Un coscorrón. Un coscorrón así. Y ese coscorrón yo lo recibí muchas veces. Y si me lo daba en la mañana, lo sentía el dolor todo el día. Porque sentía como quemado. Y otra forma de castigar que tenía era que te tomaban de la patilla. Así. Cuando tú estás ahí arriba te montaban el palmetazo. Y eso lo hacían los profesores también. Yo sufrí esa parte. Pero yo aprendí de mi padre a ser responsable y amar el trabajo. Porque él era inteligente, hacía inventos. Y de hecho todos sin mayores, todos mis hermanos, casi todos, sin mayor, diríamos, preparación en diferentes áreas, hemos trabajado en todo. Incluso uno de mis hermanos trabajando en Asmar, en Talcahuano, inventó una herramienta. Había una sola ahí en donde se arman los barcos y todo, que era muy cara. Y como no se podía avanzar rápido porque todos tenían que usar la misma herramienta, él inventó una herramienta. Ya se va a doblar cañería. Claro, porque él trabajó en el área de hidráulica de los barcos, haciendo toda la instalación hidráulica de los barcos. Y él Y fue premiado inventó una herramienta ahí y aparece en la historia de Asmar. de Asmar y con fotos, con todo. Yo tengo registros de eso. Bueno, entonces Ese ingenio viene del Tata. eso viene de él, porque él hacía inventos. Él mejoraba las herramientas, inventaba, y a veces con una sola cosa hacía trabajar muchas máquinas. Él, lo que le viniera por delante lo hacía. Y yo lo seguí mucho en eso. Y yo aprendí a trabajar en mecánica con él. Él sin estudiar mecánica, él aprendió trabajando en el campo, arreglando tractores, arreglando los motores, las máquinas trilladoras, todo. Y yo siempre estaba con él. Sufrí, sí, porque me hacía meterme en las automotrices para cosechar el trigo. Entonces él me hacía meterme adentro con una llave para sujetar mientras él apretaba. Y él era brusco, entonces me apretaba las manos contra los fierros y todo. Entonces, pero a pesar de eso yo seguía porque me gustaba lo que hacía. Y eso aprendió y por eso yo estudié mecánica automotriz. Yo comencé casi los 14 años a estudiar mecánica automotriz en la industrial. Yo estudiaba en la noche y trabajaba en el día. Así que yo agradezco a mi padre por eso. De mi madre, la paciencia. Era paciente la abuelita. La bondad. Yo recuerdo de ella, por ejemplo, yo siempre fui desordenado para dormir hasta ahora. Yo me doy vuelta y desarmo todo. Lo que recuerdo yo de ella con cariño, así siempre es cuando yo me despertaba cuando niño, ella siempre me iba a tapar. Entonces yo a veces despertaba cuando ella me estaba tapando, me pasaba la mano por el cabello así y me hacía cariño. Y eso lo tengo.
adentro. Como lindos recuerdos. Ya los dos, el abuelito y la abuelita ya descansan, ¿no? Sí. Pero, ¿qué otro recuerdo podrían compartir de ellos a esta hora? Que aún se echan de menos, pues. A pesar que hace varios años ya que no los tenemos con nosotros, siempre, pero está en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, pues. Eso no se va a ahorrar nunca, pues. ¿En qué época llegaron, qué año llegaron a vivir en la casa allí que estaban en Pedro Montt de la casa, ¿no? Calle Pedro Sí. Mano. Eso fue por el terremoto del 60. Después del terremoto nos fuimos ahí. Porque cuando vino el terremoto del 60 nosotros vivíamos en la calle Picarte y cerca del cementerio, Frente al cementerio. saliendo para el sur Ya. de Valdivia. Y entonces la casa que arrendábamos ahí cayó. Nosotros estuvimos casi 2 meses, casi 3 meses durmiendo en el sitio, sin casa. Hasta que se dio la oportunidad de que recibimos una casa nueva. Habían hecho una población y la esposa de un hermano de mi madre abogó por nosotros y consiguió, ella recibió su casa y pidió llave para nosotros también. Así que después del terremoto tuvimos una casa propia, mis padres, y ahí nos desarrollamos. Eso fue el 60, ustedes tendrían que edad. Él tenía 19 años, sí, y yo tenía 15, 4 años menos. 15. ¿Vivieron ese terremoto ustedes? Sí. Sí, pues yo viví el terremoto. Y fue interesante el terremoto porque nosotros, recuerdo cuando llegamos ahí a Valdivia del campo, po, entonces estábamos los tres, po. Él, el Víctor y yo. Él es el tercero. Entonces le dijimos a mi papá que queríamos ir a conocer Valdivia. Entonces él nos dice, bueno, vayan, pero vayan con cuidado. Y no se van a perder. Y nosotros, como éramos bien campesinos, y para asegurarnos nos fuimos de las manos los tres. Caminamos, no sé, por 10, 15, 20 cuadras, no sé cuánto queríamos. Llegamos a una calle que se llama García Reyes, en Valdivia. Entonces miramos a la derecha y comenzamos a contar las cuadras. ¿Cuántas cuadras íbamos a caminar para allá para después volver y no perdernos? Sí, éramos bien inteligentes, chiquititos. Entonces, y llegamos al río, po, y nos sorprendió, nunca habíamos visto un río así, pero nosotros veíamos puros esteros grandes, ¿no? Pues, Oye, el estero grande decía. claro. Y entonces, y fue interesante ese asunto porque descubrimos una situación ahí, pues fuimos a ver el río, quedamos sorprendidos por el río tan grande, ahí en Valdivia. Y de repente aparece no sé si tú te acuerdas, un alambre así, un alambre que va avanzando. Y iba una persona muerta. No sé si te acuerdas de eso. No. Va flotando en el río. Que va en el río. Y el arco del alambre arriba, eso significa que se salió la piedra con que lo tiraron para abajo. Entonces quedó el arco de donde estaba la piedra y el hombre estaba amarrado con el alambre. Y avisamos ahí. Y entonces nos quedamos mirando y nosotros no supimos más de eso. Pero entonces yo encuentro trabajo ahí porque justo terminando García Reyes había un taller que era la Chevrolet. Y yo pedí trabajo ahí. Estaba por cumplir, tenía 14 años, un poquito más de 14 años.
Y ahí entré a trabajar. Y yo estudiaba en la noche en la industrial, pues yo seguí después estudiando en la industrial. Y así comenzó mi profesión en el área de la mecánica automotriz. Y esa, la experiencia del terremoto, maremoto en Valdivia, ¿cómo fue ese día, esa noche? ¿Cómo fue? Bueno, yo la vi, fue como a las 3 de la tarde ese día, Sí, el dos terremoto. y algo. Entonces yo iba en una góndola a una carrera de caballos que era en el terreno de Boller, del señor Boller, Sí, arriba, donde vivía Agustín. el tío Agustín que trabajaba para ese caballero. Saliendo de Valdivia a Entonces de la Payá. casa donde vivíamos, esto fue a unas 4 cuadras nomás más arriba, Sí, porque yo iba por ahí por donde vivía el gallo de la Rayuela Moreira. sí. Son como 4 cuadras nomás. Y de ahí en bajarme, correr los porrazos que me di llegar a la casa, porque yo me acuerdo que mi mamá quedó con los 2 niños menores arriba del segundo piso. Cuando yo tomé la góndola, porque se llamaban góndolas en ese tiempo, ella estaba arriba. Y cuando llegué, la escalera se había caído y mi mamá tuvo que saltar del segundo nivel con sus 2 huevos en brazos. Traía una en los brazos y la otra venía del cuello atrás. ¿Viste? Entonces, Yo ese felizmente, día iba con un grupo para el centro, po, para estar allá en el muelle, y ahí tomábamos un bote y íbamos a unas quintas familiares. Todos los domingos hacíamos eso, los más grandes. Y nos arreglábamos bien, po. Y íbamos llegando ahí a Simpson, donde se tomaba la micro. Y a mí me dio un susto. Una cosa que me dio así, pero fuerte, como que iba a pasar algo, como que no sé a qué le tuve miedo. Entonces yo dije, no voy. Y me insistían que vayan. No, no fui. Me regresé. Y entonces al lado de la casa donde vivimos nosotros había una casa grande que tenía una escalera. Y cuando llego había un anciano sentado en la escalera de donde la casa del señor Rubilar. claro, la casa del vecino. Y a mí siempre me gustó de niño hablar con los adultos. A mí me gustaba escucharlos, porque yo aprendía de ellos. Entonces estamos conversando cuando de repente viene el primer remesón, que fue una cosa así, fuerte, pero cortito. Y él me dijo, amigo, me voy, porque con toda la edad que yo tengo, dijo, no puedo, esto viene para feo. Ah, qué bueno. Ya, un besito. Toma, Ya, de listo. teléfono. Chao. Tu hermano. Estamos los hermanos queridos aquí nomás. ¿Ah? Tito. Están todos juntos. Entonces me dijo, me voy amigo, pero un hombre así como de unos 60 o más años, pero se notaba más viejito, un hombre sencillo, y se bajó de la escalera y se despide y me dice, amigo, chao, esto va para feo. Y viene el segundo remesón del terremoto. Y él se tomó de un poste de luz que había ahí, de madera, se abrazó para no caer. Y entonces comenzó a hacer esto así. Y yo me puse a reír y dije, el viejito quiere sacar el palo, pues lo está moviendo para sacarlo. Y en esto veo que la casa se está viniendo abajo. Y yo quiero entrar porque había un pasillo para entrar a la casa. Entraba por un pasillo y ahí estaba la puerta. Y Era un chalet bien elegante donde vivíamos ahí. no podía entrar. Pues. Y finalmente mi madre salió de ahí, ya el segundo piso estaba así nomás, pues. Toda moreteada, se golpeaba con
la guagua en los brazos, la niña a otro lado. ¿Quiénes eran los que estaban en los brazos? Yo no sé quién sería. Tiene pero que haber sido el amargo. la madre, usted decía. Sí, porque ese tiempo está la Atlántida y ella es la que falleció. No. Entonces tiene que haber sido el amarguito. Entonces, y ahí estuvimos, pues y lo que pasó ahí después, por ejemplo, que yo por primera vez escucho a unos evangélicos predicar, frente a la casa, en la pampa que había al frente. ¿No es que el cementerio Sí, estaba pues. más allá? Y entonces dice que es el fin del mundo. Y predicaba y se arrodilló y que era el fin del mundo. Y yo nunca había escuchado sobre el fin del mundo. Yo dije, ¿cómo que es el mundo? Ni sabía bien qué era el mundo, pues se iba a acabar el mundo. Bueno, se fue. Y estuvimos ahí como 2 o 3 meses viviendo ahí en los pasillos y algunos dormíamos ahí donde el vecino, donde el Rubilar. El señor Rubilar tenía una chichería de manzana, Claro, hacía chicha. Y él los albergó y sí. por un tiempo los pasó a una bodega. Hasta que le entregaron la otra Ahí aprendimos a tomar chicha, pues. Culpa del señor Rubilar. Claro, Por gentileza, ¿sí? Ya, gentileza. con una manguerita parece que él me enseñó. ¿Ah? Bueno, estamos terminando este primer episodio, ¿ah? Primer episodio de la serie de la Rebolledo Plaza. ¿Alguna última anécdota que recuerden de esa época? ¿Alguna experiencia? Yo me recuerdo una muy bonita. Vivíamos como a 5 kilómetros de Valdivia cuando íbamos a la escuela. Y en la calle se hacían, en la mañana los vimos a las 7 de la mañana. Él como hermano mayor los llevaba de la mano para el colegio. Y ese día había llovido en la noche y se colocó escarcha en las lagunas que se formaban en el terreno al lado del camino de tierra. Y uno como cabro chico, yo iba chuteando piedra y se me sale el zapato. Y pesca ¿cómo se llama eso? hielo. El hielo, y se me fue el zapato y chocó contra un cerco que había de alambrado. Él me pegó una cachetada, pero no fuerte, y tuvo que meterse por la escarcha a buscarme el zapato. La responsabilidad era de él, de sus hermanos menores. Y te felicito por haber cumplido como hermano mayor. Y no se quebró la escarcha. ¿Cómo sería de Así gruesa los que estaba? Que vídeos, no sé qué. pues. Y fue a buscarme el zapato. ¿Viste? Y Esas son nosotros anécdotas bonitas para mí. Claro. jugábamos así, pues hacíamos refalazos en las escarchas. Claro. Sobre el barro también. Bueno, en un siguiente episodio podemos conocer cómo conocieron a la que hoy es la esposa. Ah, Podemos- sí, me podemos encanta. conocer- Ese tema sí que lo tengo clarito. Muy bien. Así que por ahora dejamos hasta aquí. Gracias por este privilegio de poder conocer esa parte de la vida de ustedes. Claro.